Eh, Hoy nos encontramos en el inicio de un nuevo ciclo de conferencias de investigación desde la maestría en educación de Uniminuto. Están invitados estudiantes de nuestra maestría, profesores también del programa, eh, egresados, que son la mayoría, pues, maestros de diferentes regiones de Colombia. Mm, Hoy tenemos les decía, un inicio de este ciclo de conferencias que se realizan, como todos sabemos, el tercer jueves de cada mes, en este horario de 6 a 7 de la noche, es una horita, donde es un espacio para precisamente eh, retomar fuerzas académicas, actualizaciones, miradas, divergencias, convergencias y hacer un conversatorio, desde luego orientados por una persona, un experto o experta de diferentes latitudes de Colombia o de nuestra región del mundo. Hoy está la doctora Daniela González, quien nos va a abrir este proceso de ciclos de conferencias desde la sublínea de modelos de acompañamiento para la formación integral. Doctora Daniela, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también, desde luego, a la gestión de la profesora Beatriz, que desde todos las relaciones de internacionalización, pues ha hecho posible que esté aquí con nosotros en la maestría en educación de Uniminuto. Muchas gracias también pues a todos los profesores, al doctor Poveda, que es nuestro director de la maestría, que también está aquí con nosotros. Y sin más, pues vamos a permitirnos pues compartir estos saberes desde la experiencia de la doctora Daniela. La presento. La doctora Daniela González Torres es licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, profesora en Educación Diferencial con mención en Discapacidad Intelectual. También tiene una maestría en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, y es doctora en Estudios Regionales de la misma Universidad Autónoma de Chiapas en México. La doctora Daniela Ángela González es de Chile, pero pues por su vida académica y profesional ha estado radicada en México en los últimos años, con una amplia experiencia, desde luego laboral y profesional en el ámbito de la educación inclusiva, de procesos de estudio y de educación desde las pedagogías inclusivas en diferentes instituciones, tanto en Chile como en México en los últimos años, con también participación en diferentes escenarios, asimismo de académicos de Chile y de México, en temas relacionados a la educación especial. Bueno, sin más, doctora Ángela, la idea es que podamos escucharla, compartir durante este tiempo y dedicar unos 15 minutos antes de las 7 para algunas resonancias, para entrar también en si hay algunas preguntas al lugar de los participantes. Si hay también de pronto, vuelvo y digo, algún eco de lo conversado que requiera también profundizarse, pues estamos aquí en un espacio de diálogo y de conversación. Doctora Daniela, los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias a la Universidad Uniminuto primero por la invitación. Siempre es un agrado compartir con ustedes. Es segunda oportunidad que me permiten estar aquí, así que yo feliz de poder compartir este espacio, sobre todo de hablar de un tema que me apasiona tanto como es la inclusión. También quisiera agradecer al doctor Fernando Poveda Aguja, director de la Maestría en Educación, por esta invitación y por generar estos espacios, ¿no?, de diálogo. A Beatriz Lorena Caicedo,
líder de internacionalización y quien logra, ¿verdad? Estos encuentros para generar internacionalización en el currículum. También a Tani Giselle Fernández, líder de investigación que organiza estos encuentros, ¿verdad? De investigación, al doctor Elber también, líder de la sublínea de modelos de acompañamiento, que también me ha permitido incorporarme o acompañar o aportar, ¿verdad?, a esta línea de investigación con este tema sobre inclusión. Y entonces, dado estos agradecimientos, me permito también compartir mi pantalla para dar inicio con esta exposición. ¿Okay? Voy a empezar a compartir, que siempre Teams no estoy tan familiarizada, entonces voy a ver dónde es que se comparte pantalla. Al lado de donde está el micrófono, que es en la parte superior, doctora, sale ahí Ajá. Ah, ok, ya dice la de comparte. comparte. Sí. Perfectísimo. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla ya? Sí, se ve tanto el documento en Word como la presentación más pequeña, Ah, desde ok. luego. Ok, Están ok. Ahí son mis apuntes. sí. Denme un segundo. Bien, denme un segundo. Es que con Teams no me... Ok. ¿Y ahora sí? ¿Se ve mi Eh, presentación? no, solo estamos viendo la pantalla A ver. del computador, pero no Ah, de... ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya sé lo que tengo que hacer. Ok. Ahora sí volvió. Sí. Voy a dejar de compartir un momento. Me voy a organizar. Ya retomo. Ahora sí. Perfecto, Bueno, ahora ahora sí sí. la vemos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Sí, perfecto, sí. Listo. Súper. Bueno, la idea de cuando me invitaron a hacer esta conversación, ¿verdad? Esta conferencia, eh, me hizo mucho sentido la idea de cuando hablamos de acompañar, cuando hablamos de una formación integral, para mí es muy natural pensar en los principios, ¿verdad? En lo que promueve la inclusión educativa. Aún así, hoy en día sabemos que la inclusión educativa sigue siendo en nuestros espacios como Latinoamérica todavía temas en los cuales tenemos que eh, incorporarnos, ¿no? Tomar cierta conciencia, revisar nuestras historias de formación, de historia, de nuestra trayectoria docente, ¿verdad? Algo en que a mí me ha gustado mucho en mis investigaciones de posgrado, como bien lo mencionaba el maestro Elber, el doctor Elber, perdón, tiene que ver con los estudios culturales, los estudios regionales. Mi orientación en esos posgrados fueron ver los estudios culturales desde los significados que construimos sobre discapacidad, por ejemplo, en las escuelas, con alumnos de preparatoria, y en el doctorado en estudios regionales tomé lo que se le llama una región simbólica, ¿ya? Más bien no territorial, sino que una región simbólica que tiene que ver con estos mismos significados, ¿no? Con cómo nosotros como docentes, como directivos, como personas, ¿verdad? Civiles que tenemos un tránsito vital, nos vamos encontrando con diferencias, con disidencias, con ciertas características que nos pueden
parecer novedosos, pueden ser una primera experiencia, y eso va generando una forma de relacionarnos. Cómo vamos estableciendo estos significados y esos significados, cómo se traducen en relaciones sociales. ¿Ya? Ese ha sido como a grandes rasgos mi tránsito, ¿verdad?, en la investigación. Ahora, cuando se me invita a hacer esta conferencia, empecé yo a reflexionar sobre cómo yo he ido viendo esta cuestión, ¿verdad?, de la inclusión educativa y cómo eso a partir de mis investigaciones se traduce y se compagina con el acompañar, ¿no? Y voy a ir haciendo a lo largo de esta conferencia algunas preguntas hacia el público, que espero que ustedes en lo privado puedan ir haciendo ciertas anotaciones, ciertas reflexiones que permitan que esto que para algunos de ustedes pudiese ser algo no tan familiar como es el trabajar con personas con discapacidad o pensar en la inclusión desde un ámbito mucho más amplio como nos lo plantea Udianska, ¿verdad? Desde las diferentes formas de transitar, ¿verdad? Que tenemos, podemos entender entonces nosotros mismos desde nuestro tránsito, desde nuestra experiencia docente, profesional o personal, cómo nosotros entonces podemos compaginar o cómo podemos encontrar valga la redundancia, puntos de encuentro, ¿verdad?, entre nuestro tránsito y lo que implica la inclusión. Esto es como un marco general para hacer esta introducción, pensando en que quizás no todos están familiarizados con lo que es la inclusión, ¿ya? Pero esta conferencia va más ligada al ámbito de la investigación, entonces, pues, es un poquito para que vayamos reflexionando. Primera pregunta sería, cuando piensas en tus estudiantes, ¿quiénes son tus estudiantes? Cuando tú piensas en tu planeación, ¿para quién sientes tú que planeas? ¿Ya? Esa es como una primera pregunta a grandes rasgos, o si eres directivo, si eres parte digamos, de coordinaciones, ¿verdad? Directivos por sector, ¿verdad? Cuando planeas, haces un plan estratégico, ¿para quiénes va dirigido? ¿Quién es tu grupo de docentes? ¿Quiénes son tus alumnos, etcétera? ¿Quiénes son tus padres de familia? Tenemos ese contexto delimitado, podríamos comenzar a pensar un poquito en aquello, ¿ya? La idea de esta agenda, ¿verdad?, del día de hoy, tiene que ver con 4 ejes centrales. La primera tiene que ver con revisar, ¿verdad?, cómo en el campo de investigación de los modelos podemos visualizarlo eh, desde una perspectiva integral e inclusiva, ¿verdad? Que estudia cómo emerge y cómo se vincula, ¿verdad?, con esta formación integral. Lo vamos a pensar también desde un segundo lugar, donde vamos a revisar este núcleo conceptual, qué entendemos por barreras para el aprendizaje y la participación, ¿verdad? ¿Qué son las trayectorias escolares? Y cómo eso lo vamos a ir compaginando con esto de los modelos. ¿Okay? Por otra parte, ya yendo a un aspecto más, digamos, metodológico, ya no tan conceptual, sino que más hacia la investigación, dentro de esta vinculación entre los modelos y la inclusión. ¿Qué preguntas y qué aproximaciones podemos realizar que nos permitan, ¿verdad?, dar cuenta de una indagación que nos permita, por sobre todo, y es algo que pretende la inclusión, la investigación en inclusión, es tener actitudes y prácticas cada vez más inclusivas, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las problemáticas que podemos abordar, cuáles son los enfoques metodológicos, cuáles son algunos criterios que nos pueden aportar y orientar, ¿no?, en este proceso metodológico. Y por último, como último eje, ¿verdad?, esta agenda tiene que ver con cómo esto que nosotros esto que nosotros nos preguntamos, yo doy materia también de metodología de la investigación en posgrado, en la maestría y doctorado de inclusión educativa. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, en nuestra práctica docente o en nuestra institución vamos a encontrar múltiples problemas, ¿no?
cuestiones que decimos, oye, si pudiésemos hacer algo en este aspecto, podría mejorar tal cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo ese problema se transforma en un problema de investigación? Esa es la clave del éxito, ¿no? O sea, como para dar un puntapié inicial y tener una ruta metodológica clara, nuestra pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo estas preguntas, diseños se transforman al final en esta meta que nosotros queremos cumplir, que nosotros nos proyectamos, tanto sea como una investigación, eh, digamos, más bien descriptiva o interpretativa, ¿verdad? O nos podemos dar un salto, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito más adelante, cómo podemos transformar, cómo podemos convertir en prácticas docentes y directivas nuestros proyectos de investigación, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar, digamos, el impacto de nuestra propuesta, ¿verdad? Para transformar espacios educativos. Esa sería la propuesta del día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de acompañamiento e inclusión? Cuando, cuando nosotros hablamos de este acompañamiento, primero, nuestro punto de partida debe ser, ¿verdad? El reconocer y para mí, como mi tema, ¿verdad? Es la inclusión. Para mí no cabe la existencia de la educación sin contemplar el elemento inclusión, ¿ya? Eh, y entender que esta inclusión educativa no se resuelve únicamente dejando entrar, ¿no? O sea, no es solamente, no se traduce en matrícula, ¿ya? Tampoco podríamos hablar que se trata de dar recursos o cobertura, o incluso tener abiertamente un discurso de no discriminación. Algo que para mí es un elemento a considerar y importante cuando nosotros hacemos nuestra propia reflexión, ¿verdad? Tiene que ver con comprender nuestro discurso y evidenciar ese discurso en esas acciones, en esas prácticas que nos puedan permitir dar cuenta de una no discriminación o una no segregación. La escuela puede declararse inclusiva, podemos tener especialistas, o sea, podemos tener todos los insumos, ¿verdad? Pero, sin embargo, producir experiencias que promuevan la inclusión y que se sienta, digamos, en el core de la institución ese principio inclusivo, eso es realmente una super mega puerta de entrada ya para el campo de investigación. Justamente ahora, dando un ejemplo, tengo una alumna en la materia de investigación que ella, en la institución donde ella trabaja, es una escuela Montessori, y su proyecto de investigación es transformar ese proyecto Montessori, que ya tiene muchas posibilidades en sí misma por la cualidad de ser Montessori, está haciendo una revisión institucional para entender cómo puede proyectarse eso hacia una educación inclusiva, desde la perspectiva Montessori. Entonces, cuando nosotros tenemos esa puerta de entrada, ¿verdad? Esa oportunidad, eh, nos permite, ¿verdad? Tener mayores oportunidades de generar espacios inclusivos, ¿ya? Entonces, podemos tener estas dos aristas, tener una puerta de entrada o, aunque tengamos esta declaración de educación inclusiva, tener experiencias que silencien a los alumnos o que pongan trabas a los docentes. Yo en el doctorado trabajé un concepto que se llama agencia y trabajé con profesores. Y los profesores que pude entrevistar me ayudaron a generar lo que se llama la ruta del docente agente, que tiene que ver con estos docentes que de repente la institución dijo, aquí tienes a un alumno con una condición XY, y ese docente toma esa responsabilidad y busca herramientas para poder responder a los requerimientos o a comprender cómo abordar el aprendizaje y la enseñanza con ese alumno. Eso nos permite
Y esa profesora, perdón, siguiendo la historia, pidió permiso, por ejemplo, para tomar un diplomado para poder acompañar a este alumno y la institución dijo que lo único que ella pedía era salir 15 minutos antes de su trabajo para poder ir al diplomado los días viernes. Y la institución dice que no. Entonces, podemos decirnos inclusivos, podemos recibirlo en nuestras aulas, podemos decir a los padres de familia que todos son bienvenidos, pero en esos pequeños detalles que tienen que ver con lo que mencionaba anteriormente, con las relaciones sociales, cómo estamos entendiendo la educación y quiénes son mis alumnos y para quién planeo, para quién hago mi plan estratégico, es que ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, eh, va mucho más allá de decir soy inclusivo o de recibir, tiene que ver con una revisión personal y, en este caso, institucional, para poder hablar efectivamente, ¿no? De este tipo de relaciones. Y en este sentido, el acompañamiento viene a tomar un rol súper importante. Adquiere aquí una densidad pedagógica, ¿ya? E institucional. No se trata solo de ayudar, porque estaríamos hablando de una perspectiva súper asistencialista, y eso ya quedó atrás. Estamos en un modelo social eh, donde hablábamos, ¿verdad?, del estudiante con problemas. Ahora hablamos de contextos, hablamos de elementos contextuales que favorecen u obstaculizan los procesos. Y entonces cuando tenemos ese cambio de chip, ¿verdad?, de cómo estamos observando, tenía una profesora que hablaba de los lentes, ¿no?, de los anteojos. Cuando nosotros ponemos los anteojos de la inclusión en este caso y observamos la realidad desde esa perspectiva, podemos identificar entonces hacia dónde mirar, ¿ok? Eh, y entonces, eh, no se trata entonces, ¿verdad?, de hablar de este alumno con problemas, sino que revisar este contexto, revisar cómo la escuela genera sus trayectorias, cómo anticipa las necesidades, cómo se comunica. Eso es un elemento fundamental, cómo la dirección se comunica con sus coordinadores, cómo los coordinadores se comunican con sus docentes, cómo los docentes se comunican con los padres de familia, cómo la dirección, las coordinaciones con los padres de familia, con los alumnos, etcétera. Cómo nos estamos comunicando. Y esa comunicación, vuelvo a lo anterior, tiene que ver con cómo los estamos viendo, qué significamos cuando los miramos. ¿Qué pienso cuando veo al padre de familia? ¿Qué pienso cuando veo a mi alumno? Etcétera. Y entonces, tiene que ver estas trayectorias y estas anticipaciones de necesidades, cómo nos comunicamos entre las familias, eh, cómo evitamos las diferencias, y que esta diferencia se convierta en un déficit, ¿no? Y en esa medida, la investigación o investigar el acompañamiento es investigar la calidad ética y pedagógica de la inclusión. Y ese sería como el nexo o el nudo que sujeta estos conceptos, ¿no? El acompañamiento nos va a ayudar a poder garantizar que eso que yo me he propuesto como institución, porque tengo muchos alumnos y esto del docente agente tiene que ver con eso. Muchas veces somos como el caballo de Troya, ¿no? O sea, tenemos casi como el mundo en contra y nosotros en nuestra aula de repente estamos como que, y busco el diplomado, y busco la forma de hacer ajustes, de hacer de un ambiente inclusivo, pero ojalá la invitación es que seamos instituciones inclusivas, que esté en nuestra misión y en nuestra visión institucional la inclusión para que tenga una proyección real. Si no, cada uno desde nuestra trinchera, pero va a ser más complejo, ¿no? Definitivamente. Y seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en ese tenor. Y en ese mismo tenor, continuando, les hago otra pregunta. ¿Qué casos en su experiencia muestran que el problema no estaba solo en el estudiante, ¿ya?, sino en una respuesta limitada de la institución frente a una necesidad, ¿ya? Les invito a pensar si es que han tenido alguna experiencia
ese tenor en sus áreas laborales, ¿verdad? Si existe alguna experiencia que ustedes puedan recordar, los invito a anotarlo, a tomar ese apunte y a reflexionar de si hay casos en los que ustedes dijeron, si tuviera un recurso, si el padre de familia lo llevara en el horario que yo le propongo hacer tutoría, si hubiera mejor comunicación entre coordinación y dirección. Algo que no se limitara solo al estudiante, sino que tuviéramos la oportunidad de resolverlo o abordarlo desde otros elementos contextuales, los invito a anotarlo. Y ahora vamos a hablar sobre este campo de investigación, ¿ya? Y cuando hablamos de campo de investigación nos referimos a este espacio problemático, esto que yo les decía hace un momento de, nosotros sabemos que en nuestros centros donde trabajamos, donde laboramos, hay múltiples problemas, ya desde los más elementales o sencillos hasta los más complejos y profundos, ¿no? Ahora, ¿cómo esos problemas, uno, cómo decido, ¿verdad? ¿Cuál de esos abordar dentro de mis posibilidades como sujeto dentro de ese contexto? Y en segundo lugar, ¿cómo genero ese problema, lo transformo a un problema de investigación? O sea, un problema que sea capaz yo de hacer una metodología de abordaje y con una meta o con un resultado posible, ¿no? Eh, entonces, este espacio relativamente organizado, ¿verdad? Porque tenemos un problema, efectivamente tenemos que desarrollarlo, hacer nuestro protocolo, encontrar estos elementos centrales, estos conceptos centrales que me van a permitir generar categorías de análisis y a partir de eso decidir cuál va a ser mi metodología para abordar ese problema, ¿verdad? Eh, el campo de los modelos de acompañamiento se ocupa entonces de estudiar cómo se diseñan, ¿verdad? Cómo se implementan, articulan y evalúan estos dispositivos institucionales. Eso seguramente lo abordan ustedes más que bien en esta línea de investigación. Y eso orientado, ¿verdad?, a sostener el desarrollo pleno de los estudiantes, ¿ya? Ese desarrollo pleno puede incluir dimensiones, ¿no? Podríamos hablar de dimensiones académicas, socioemocionales, éticas, de convivencia, proyecto de vida. Esas dimensiones seguramente ustedes ya las han abordado, ya las conocen. El aporte que hace la inclusión en este campo consiste en visibilizar la tensión que existe y que es permanente y que aunque ustedes o nosotros todos pensemos en nuestro contexto, digamos, sí, o sea, en mi escuela, pues, o sea, todo relativamente funciona, ¿verdad? Esa tensión existe, ¿ya? Y la pregunta clave aquí para comprender esta tensión sería, ¿para quiénes funciona el acompañamiento y para quiénes no? Justamente volvemos a la pregunta del inicio. ¿Para quién diseño? ¿Para quién planifico? ¿Verdad? Y dicho desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otro modo, eh, no basta entonces con que existan estos dispositivos, sino que es necesario que esos dispositivos sean revisados, evaluados permanentemente, y si en alguna de esas dimensiones o casos reduce barreras para el aprendizaje y la participación, o si termina reproduciendo elementos de segregación, inequidad o una carencia en el lenguaje de cuidado, ¿no? Eh, y entonces, aquí en este punto es donde el campo articula, ¿verdad?, la investigación educativa, la gestión escolar, el currículum, el bienestar y por sobre todo algo que busca promover la inclusión educativa es la justicia social, ¿ya? Esa articulación lo hace especialmente potente porque ya cuando hablamos de educación tenemos otra forma de pensar. Cuando pienso en el concepto de educación, tengo otra forma de pensar ese mismo concepto y eso lo cambia todo.
Y entonces nos podemos plantear estos 4 ejes analíticos, ¿ya? Y esto es una propuesta, ¿ya? Esto es una propuesta. Y en este caso, la primera propuesta, ¿verdad?, de análisis dentro del campo sería el sentido formativo, ¿ya? Donde toda práctica de acompañamiento expresa una determinada concepción de educación. Y esto que les hablo, y del sujeto, o sea, de a quién estoy, cómo estoy viendo al otro. Y vuelvo, perdón que quizás sea reiterativa, pero para mí los significados son altamente importantes. Cuando nosotros identificamos qué pienso del otro, vamos a identificar por qué hablamos con el otro de esa manera, por qué nos relacionamos de cierta manera y por qué nuestras relaciones no son iguales con todas las personas, porque eso tiene que ver efectivamente con cómo visualizamos a quién tenemos enfrente. Y aquí siempre yo digo una frase que me encanta de Humberto Maturana, que él hablaba de la pedagogía del amor, ¿verdad? Si la conocen. Él decía, mirar al otro como un legítimo otro en coexistencia con uno. Ya, esa es mi agencia, eso es a lo que yo busco promover, que nos miremos los unos a los otros como coexistentes, como iguales, pero tan iguales como diferentes. Y en esa diferencia, pues respetarnos y considerarnos, ¿ya? Y entonces, este sentido, ¿verdad?, formativo que tiene que ver con esta noción de formación integral, ¿qué estoy entendiendo por formación integral? ¿Ya? Y hacia quiénes está orientado esa acción y qué capacidades espera potenciar, ¿vale? El segundo tiene que ver con los dispositivos relacionales. Volvemos a lo mismo, está todo muy entremañado. La tutoría, la mentoría, el seguimiento, la escucha, la medición, la mediación con familias, el trabajo interdisciplinario, eh, tiene que ver con eso. ¿Quién acompaña? ¿A quién se acompaña? ¿Mediante qué mediaciones se realizan esos acompañamientos? ¿Y con qué continuidad? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos el dispositivo relacional desde una perspectiva inclusiva, que algo que vamos a ver el principio de inclusión aquí como un tercer factor, vamos a entender, ¿verdad? Toda esta red, ¿verdad? Vamos a poder orientar de mejor manera los apoyos, las mentorías, todos estos elementos de manera mucho más efectiva, ¿ya? El tercero es el principio de inclusión, o sea, como el modelo que reconoce, que visibiliza las diferencias desde un valor, ¿ya? La diferencia como valor. Y, por otra parte, este principio de inclusión en tanto cómo se enfrentan esas barreras. Primero, identificamos barreras, estamos pendientes de aquello, estamos observando el contexto o seguimos observando a la persona, ¿no? Y eso es como, aquí lo dejo un poquito tarea para la casa, cómo entonces esta visualización, que es lo que nos decía la integración escolar, ¿verdad? Nos decía, hay que hacer planes específicos para el alumno, hay que hacer un plan, incluso salir del aula, estar medio tiempo en aula, quizás estar siempre fuera del aula, porque era centrado en el alumno. Hoy en día decimos, el contexto manda, el contexto define cuánta oportunidad tiene de experiencia escolar inclusiva un alumno o no, ¿ya? Y también, aquí voy a ser un poquito más amplia, cuando hablamos de diversidad, yo sé que mucho se nos viene a la cabeza la discapacidad porque quizá en algunos casos es lo más evidente, o lo que más nos interpela a nosotros como docentes hoy en día. Pero por otra parte tenemos en la inclusión abanico de posibilidades tanto emocionales como de alguna condición, ¿no? Depresión por cuestiones familiares, tenemos elementos socioeconómicos que también tienen mucho que ver en cuanto a cómo los alumnos viven la experiencia escolar, transitan su experiencia escolar, y entonces visualizar hoy en día la migración es un elemento sumamente importante en cuanto hablamos de inclusión. Las experiencias migratorias
atraviesan toda la experiencia humana y eso sin duda atraviesa la experiencia escolar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inclusión, pensemos en todas esas múltiples posibilidades de diversidad, diversidad sexual, etc. Y en un cuarto elemento tiene que ver con la evaluación. En tanto que evidencias, ¿verdad?, permiten afirmar que el acompañamiento genera transformaciones significativas. O sea, no tiene que ver con una evaluación del alumno, sino que de los mismos instrumentos o dispositivos que estamos utilizando para el acompañamiento. Y si es que esa evaluación nos deriva en mejoras, ¿no? Y en experiencias con mayor oportunidad de inclusión. Y entonces estos ejes tienen esta utilidad conceptual y metodológica, ¿ya? Sirven para analizar los programas ya existentes, o sea, que los que ya están en curso, comparar experiencias. Se han hecho muchos estudios comparativos en escuelas que puedan tener como similitudes en diferentes campos, pero se hacen estas comparativas, también diseñar nuevas propuestas, ¿verdad? También puede ayudar a ordenar un proyecto de investigación en tanto permite pasar de intuiciones o cuestiones como del sentido común, ¿ya? A categorías observables. Eso en metodología es sumamente importante. No nos podemos quedar en la lógica o en ese sentido común, sino que para ser rigurosos en la investigación, ese sentido común tiene que trascender a algo que yo pueda observar y por lo tanto, como lo puedo observar, lo puedo documentar y lo puedo interpretar, analizar, cuantificar y ahí va a depender de cómo ustedes o nosotros, ¿verdad? Al momento de investigar, proponemos nuestra ruta de metodología. Y por lo tanto, la toma de decisiones respecto a eso que nosotros nos hemos propuesto nos permite que sean más rigurosas, ¿ya? Nos ayuda en ese sentido a dar más confiabilidad a nuestra investigación. Y entonces, hemos visto, ¿no? Mi tema es la inclusión. La inclusión como principio orientador, ¿ya? Entonces, en este espacio que me permito compartir o que ustedes me permiten compartir con ustedes, la inclusión no aparece como un añadido temático, no es como como un adorno de un pastel, sino que como un ingrediente principal, ¿ya? Como un ingrediente sustancial dentro de esta lógica de la investigación, como un principio orientador de la investigación y de la acción pedagógica. ¿Por qué? Porque la inclusión tiene elementos filosóficos de por medio, ¿ya? Tiene una cuestión ética, profesional y filosófica importante que da una base, como les decía, para pensar la pedagogía, ¿no? Y la acción pedagógica. Esto significa que desde el momento mismo de que nosotros formulamos la pregunta de investigación, eso que nosotros vimos y que lo teorizamos, ¿verdad? Nos podemos preguntar quiénes están quedando en la periferia de las oportunidades que está dando nuestra institución, o lo puedo reducir a mi aula, en mi planeación, ¿quién está quedando en la periferia? ¿Ya? Y insisto, salgamos del molde de la etiqueta. ¿Quién está quedando en la periferia? ¿Vale? Y también, por otra parte, vuelvo a lo mismo, cómo estamos observando o estamos observando las barreras que se han naturalizado, esas barreras que pueden ser actitudinales, que pueden ser pedagógicas o metodológicas, o arquitectónicas o institucionales, etcétera. ¿Y qué voces suelen quedar fuera de los análisis institucionales? Y aquí viene la parte de la justicia social. O sea, ¿qué voces suelen quedar fuera? ¿Qué grupos decimos, pero bueno, aquí le ponemos tantito al lado una mariposita para que pinte, pero ¿y listo? ¿Quiénes están quedando fuera esas voces en esos análisis? Cuando analizo mi salón, hasta dónde llega? ¿Quiénes son mis alumnos? Vuelvo a la pregunta del inicio. Y entonces asumir la inclusión como un principio implica al menos estos 4 desplazamientos, ¿ya?
pasar de la integración a la participación plena, del déficit individual a la revisión de barreras contextuales, del acompañamiento entendido como asistencia al acompañamiento como mediación pedagógica, de la evaluación centrada exclusivamente en resultados, en una evaluación que considere experiencias de pertenencia, reconocimiento y dignidad escolar. ¿Ya? O sea, que la evaluación sea un constante y no un dar cuenta, sino que un rendir cuentas, sino que justamente eso que busca la educación, que es ese elemento transformador, eso que no sabía al inicio y que termino sabiendo bajo diferentes circunstancias, acompañamientos y mediaciones que me permiten efectivamente llegar a esa meta. ¿Ya? Y aquí vuelvo a formular otra pregunta para que sigamos en esta toma de notas. Si tuviéramos nosotros que reformular un problema escolar habitual desde la inclusión como principio, ¿qué cambiaría en la manera de nombrarlo y de investigarlo? ¿Ya? Lo dejo a ustedes también para que lo sigan reflexionando. Desde la inclusión como principio, ¿qué cambiaría en la manera de nombrarlo y de investigarlo? ¿Ya? ¿Qué podríamos reformular de nuestro problema de investigación? ¿Qué podría cambiar? ¿Ya? Continuamos. ¿Qué puedo investigar? ¿Ya? Esto es como, ya entramos a la parte más práctica. Eh, ¿qué podemos investigar? Uno de los elementos o desafíos más frecuentes en los trabajos que nosotros realizamos en el posgrado es esto que justamente les decía, esto de convertir preocupaciones profesionales en preguntas investigables. O sea, para mí es de las primeras crisis que nosotros tenemos cuando queremos investigar algo, ¿no? Porque el problema nosotros en nuestra mente lo tenemos altamente claro, está ahí presente, lo puedo observar, lo puedo ver. ¿Cómo eso lo puedo transformar en una pregunta de investigación? Ese es el primer paso para decir que no hemos convertido en investigador. O sea, y en este campo, una buena pregunta de investigación no se limita a preguntar si un programa funciona, ¿ya? Más bien, lo que busca, y también desde esta mirada, este principio inclusivo, explora procesos. Porque volvemos a lo mismo, no podríamos decir funciona sin ver todo lo que hay detrás, ¿no? Todos los elementos y dimensiones que conlleva. Significados, mediaciones, y efectos en contextos concretos. Por ejemplo, ¿cómo incide el acompañamiento, por ejemplo, socioemocional, en la participación de estudiantes con trayectorias intermitentes? Por ejemplo, no sé, tenemos un alumno que tiene, no sé, una enfermedad, una condición que tiene que estar hospitalizado periódicamente, o que, así tuve un alumno yo, Lalito, para descansar, tuve un alumno que estaba un periodo de tiempo en la escuela y pasaba un periodo de tiempo hospitalizado. ¿Cómo entonces esas trayectorias escolares se pueden traducir en experiencias inclusivas cuando tenemos alumnos con esas características? También, por ejemplo, tuve una alumna cuando estaba haciendo mi práctica que era de familia de cirqueros. Entonces estuvo en la escuela 2 meses y no la volví a ver nunca más. ¿Cómo será su trayectoria escolar? ¿Cómo será esa experiencia escolar de estar 2 meses en una escuela, en una ciudad y viajar constantemente? ¿Nos preguntamos esas cosas? ¿Qué pasa con esos alumnos que vienen recién llegando, que han migrado, ¿verdad? Y que quizás su papá o su mamá todavía está esperando poder pasar la frontera o poder reencontrarse o poder viajar a visitarlos, etcétera? O incluso algo más cotidiano, que podamos estar más familiarizados. Por ejemplo, mi papá era retirado de la Armada, pasaba muchos meses navegando y eso también genera ciertas dinámicas familiares, ciertas experiencias que se traducen, que conllevan experiencias escolares, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos estamos haciendo?
Por ejemplo, ¿qué transformaciones se observan cuando la escuela articula tutoría, seguimiento pedagógico y trabajo con familias? ¿Qué pasa ahí? ¿Se dan cuenta? Son procesos. ¿Cómo se perciben los estudiantes con acompañamiento que se les ofrece? Percepciones, significados. Todo esto, eh, todas estas preguntas tienen un rasgo en común, que tiene que ver con que articulan sujetos, contextos y problemas, ¿ya? Además, por otra parte, se formulan de un modo que permiten describir, comprender, transformar una situación. Y ese es un criterio útil para los procesos formativos, porque esa pregunta debe ser lo suficientemente situada para ser viable, ¿verdad? Pero también lo bastante significativa como para generar, ¿verdad? Un aporte real y concreto, ¿no? Y orientar decisiones institucionales, ¿ya? Eh, y retomo nuestra dinámica que estamos llevando, sigamos reflexionando. Eh, si podemos transformar esa pregunta de investigación en un cómo, de qué manera o qué transformaciones esperamos encontrar. Cómo, de qué manera o qué transformaciones buscamos generar con ese problema de investigación que nos estamos planteando. ¿Vale? Y entonces, aquí también hay una propuesta metodológica en cuanto a qué diseños podemos implementar cuando pensamos en inclusión educativa. La que más en el campo se está trabajando es la investigación-acción. Y, y esta es ideal porque eh, por lo general nosotros como docentes estamos inmersos, ¿no? En nuestro propio campo. Entonces, esta idea transformadora pues también toma un rol súper personal y la investigación-acción le da un rol importante al investigador, no como desde un observador distante, sino que como un actor participativo y activo dentro de la toma de decisiones y destinos que toman los proyectos educativos. Por otra parte, pues también podemos tomar el estudio de caso, ¿verdad? Que este nos permite profundizar en un grupo, una escuela, un programa, estos mismos elementos de estos modelos, ¿verdad? Y la sistematización que nos permite recuperar experiencias, algo que también se trabaja mucho, sobre todo porque necesitamos datos, tiene que ver con los tránsitos, con las narrativas, con las experiencias de vida, con esta sistematización que se presenta acá, ¿ya? Y entonces, una vez que tenemos delimitado nuestro problema, la siguiente decisión consiste en elegir esta ruta metodológica, por dónde abordo, ¿no? Por dónde le entro al problema. Y estas son tres oportunidades que nosotros tenemos, tres puertas a las cuales nosotros podemos acceder a ese problema, a esa situación que nosotros queremos transformar. ¿Vale? Ninguna de estas propuestas es mejor que otra, o es más o menos o más simple o más difícil que la otra, sino que aquí es súper importante también. Nuestro problema de investigación nos va a pedir cómo abordarlos, ¿ya? Es la investigación misma quien nos propone cómo debemos de abordarla, no al revés, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar respuesta a esa pregunta de investigación. Y esa es nuestra prioridad, ¿ok? Y al ser esa la prioridad, tendré que ver si mi problema de investigación se resuelve con una investigación-acción, con un estudio de caso o con una narrativa, ¿ya? Y desde esa perspectiva, eh, entendemos que cada una responde a propósitos distintos, ¿ya? Y a eso va justamente esta relación entre el problema y los diseños de metodología. No sé cuánto tiempo ha pasado, ya me queda poquito. Nos quedan unos 3 minutos, doctora, Ya, para ya, hacer es el que cierre. justamente está la parte Bueno, que se empieza a ok. poner buena, ¿no? Pero me voy a apurar un poquito. Aquí hay una mirada, unas dimensiones que podemos observar cuando nosotros nos abordamos al campo de modelos desde la inclusión educativa. Acceso y permanencia, que si los invito, si
si les llama la atención, Booth y Anscombe hablan sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. Ellos hablan sobre esto de acceso, permanencia, éxito, trayectorias escolares, participación en el aula. ¿Ya? Otro elemento a observar. ¿Cuánto, cómo, bajo qué elementos, con qué acompañamiento, etcétera? Bienestar socioemocional. También otro elemento a observar. Cuáles son las experiencias escolares, cuáles son las percepciones, cuáles son esto emocional que está dentro de las relaciones sociales y que sin duda se pone en juego con el aprendizaje y en la enseñanza. Articulación familia-escuela, cómo estamos en las relaciones, cómo nos estamos comunicando, está dentro de si nos hemos declarado institución inclusiva, cómo estamos llevando nosotros nuestras relaciones sociales con nuestro grupo, ¿verdad? Con nuestra familia escolar, vamos a decirlo, con nuestros agentes escolares. Y por otra parte, ¿cuál es el seguimiento institucional? O sea, esta revisión de la evaluación. ¿Cómo damos seguimiento a los protocolos, a los seguimientos, a las metodologías, estos planes, estos programas? Y ahora, ¿qué significan los números? Bueno, en mi investigación, por ejemplo, yo podría dar estas prioridades, como le voy a dar más prioridad al acceso y la permanencia, pero bueno, seguiré observando participación, etcétera. En tanto, todas promueven y aseguran acciones inclusivas, ¿no? Y entonces, me sigo. Entonces, mínimo una caja metodológica mínima, escuchar. Escuchar a los sujetos, escuchar a los agentes, escuchar a los docentes, a los directivos, a los padres de familia, a los estudiantes. Es importante escucharlos. Por más pequeños que sean, escucharlos, observar el aula, recorridos institucionales, seguimientos de rutinas, prácticas de apoyo, observar, ¿ya? Pero con los lentes. Y documentar, registrar, porque los registros me van a permitir, si por ejemplo realizo investigación-acción, cómo abordo en un siguiente paso, en una siguiente acción, eso que yo observé en una primera instancia, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, permanece, etc. ¿Ya? Esto a grandes rasgos. Algunos temas, ya estamos terminando. Posibles temas, como les digo, trayectorias en riesgo, acompañamiento a estudiantes con ausentismo, convivencia e inclusión, relación entre seguimiento socioemocional, clima del aula, participación de estudiantes históricamente marginados, familias y corresponsabilidad, como el acompañamiento a familias fortalece respuestas inclusivas en primaria y secundaria, por ejemplo. Y en gestión, condiciones institucionales para pasar de acciones aisladas a un modelo integral de acompañamiento. Esas serían como algunas propuestas que les puedo compartir y que busca traducir el campo en posibilidades concretas de producción académica, ¿ya? En términos formativos, esta es una oportunidad valiosa para que el posgrado que ustedes están transitando, ¿verdad?, no quede incidido en la práctica profesional, sino que un buen trabajo académico no es aquel que se aleja de la escuela para parecer científico, sino que quien logre leer críticamente la realidad, ¿ya? Construir una pregunta pertinente, generar hallazgos que utilice para una transformación integral de la práctica educativa, ¿ya? Aquí como una pregunta ya final. Si tuvieran hoy que iniciar un anteproyecto, o si ya tienen un anteproyecto, ¿cuál sería el problema de acompañamiento e inclusión que consideran más urgente y éticamente relevante en su institución? Eso también se las dejo como, como reflexión. Y por último, pues investigar el acompañamiento es investigar la posibilidad de incluir mejor. Ya para cerrar, quisiera insistir en una idea central, que investigar el acompañamiento no equivale únicamente a estudiar estrategias de apoyo, implica interrogar la capacidad de la escuela para producir condiciones de justicia pedagógica. Cuando una institución acompaña bien, no solo contiene o atiende, ¿ya? Reconoce, anticipa, adapta, ajusta y construye horizontes de participación más amplios para sus estudiantes, ¿ya?
Para finalizar, les hago una invitación que es asumir la inclusión no como un discurso complementario, sino como una orientación epistemológica, ética y política, porque es político. Preguntarnos por los modelos de acompañamiento es en el fondo preguntarnos qué tipo de escuela queremos construir, ¿ya? Y con eso cerraría el día de hoy mi participación. Les agradezco muchísimo y nada, aquí estoy para cualquier comentario. Ok, doctora Daniela, muchas gracias. No sé si hay alguna resonancia, alguna pregunta, si alguien quiere, bien pueda activar micrófono. Eh, Creo que ha sido supremamente relevante, importante y clave esta apreciación y esta visión que nos muestra de la educación inclusiva, donde toca muchos temas de la evaluación, de esas dinámicas curriculares que requieren, de esa apuesta ético-política que incluso en algunas ocasiones, en varias ocasiones en las últimas semanas, meses, creo, el doctor Fernando y el padre Harold, que es el rector general de Uniminuto, han hecho unas resonancias al respecto muy significativas en las apuestas de la educación en Colombia y creo que aplica a la educación en nuestro continente. Doctor Fernando, que tiene la mano levantada, adelante. Bueno, bueno, muy buenas noches. Bueno, doctora Daniela, mil gracias. Creo que en esencia para mí es muy importante escuchar esta experiencia y pues de antemano agradecerle porque hace parte de cómo Uniminuto como institución de educación superior en Colombia busca precisamente eh, disminuir esas barreras de accesibilidad en cobertura y educación. Somos un referente nacional y latinoamericano en proyección social y en extensión. Somos reconocidos como una institución con impacto social. Y me encanta este tema porque en ocasiones cuando hablamos de inclusión, discapacidad, educación, de ajustes razonables, de necesidades educativas especiales, nos pronunciamos, traemos la ley, nos tenemos que blindar para hablar de ello, siempre estamos como a la defensiva de poder anclar un proceso que lleva esta reflexión. Sin embargo, usted lo habla aquí desde el aula. En el aula encontramos es, bueno, ¿cómo acompañamos? ¿Cómo logramos ampliar también ese componente de acción? Efectivamente, Uniminuto ha hecho una transformación importante en cómo lograr que a partir de una reflexión en la utilización de las nuevas tendencias del uso de la inteligencia artificial, que se ha venido dando de una manera abismal, en fortalecer también espacios y poder enriquecer los escenarios de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros es un honor este espacio y agradecerle por toda la información que se contiene. Creo que es relevante para nuestro espacio y en las maestrías de educación siempre buscamos pues trascender un poco, ¿no? Soñarnos con esa posibilidad de inclusión desde un componente llamado la educación y su servicio. Creo que es un escenario transformador y pues nada, nos invita a seguir trabajando en esta ruta, a seguir abordando y pues este escenario es muy importante para llevarlo tanto para estudiantes egresados como nuestra comunidad profesoral. Mil gracias y pues de antemano, doctor Helber, muy importante y gracias por este espacio. Vale, doctor Fernando, no, gracias a usted por sus palabras. Gracias también a todos los profesores, estudiantes de Colombia, desde la maestría y desde otros incluso ámbitos académicos que han estado aquí. Y doctora Daniela, reitero la gratitud con la que el doctor Fernando le ha saludado y bueno, Uniminuto, la maestría en educación siempre seguirá siendo su casa. Es la segunda, como usted bien lo decía, oportunidad de encontrarnos en estos espacios y estamos seguros que seguirán
habiendo otros momentos de continuar este relacionamiento académico que se ha ido construyendo. Y a todos muchas gracias y que pasen una buena noche. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Bueno, Estén muy doctora bien. Daniela, hasta luego, muy amable. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.